Imagina que estás frente a alguien nuevo, un amigo potencial, un colega, tal vez un amante. Sus palabras son cálidas, su risa contagiosa, todo parece alinearse en una armonía perfecta. Pero entonces, en un instante fugaz, algo cambia. Una mirada, un gesto, una palabra fuera de lugar rasga el velo, y de pronto te golpea una verdad inquietante. No tienes idea de quién es realmente esta persona. ¿Qué hay detrás de la máscara que llevan? Carl Jung, el explorador incansable de los abismos de la psique, nos advirtió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hoy, te invito a un viaje revelador, no para señalar defectos superficiales, sino para desenterrar las señales absolutas e innegables que exponen el núcleo mismo del carácter humano. Vamos a explorar 5 pruebas infalibles que separan a los dignos de los tóxicos, 5 espejos que reflejan la verdad oculta de cualquier alma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás no solo protegerá tu bienestar, sino que también iluminará tu propia esencia. Y cuando terminemos, comparte tu verdad. ¿Qué te ha revelado este camino? Tu historia podría ser la llave que despierte a otro. ¿Estás listo para mirar más allá de las máscaras? No hay nada más devastador que descubrir que alguien en quien confiabas no es quien creías. Pero esta revelación no surge de grandes traiciones. Se filtra en los pequeños momentos, en los gestos aparentemente insignificantes que, una vez vistos, no pueden ser ignorados. Jung nos enseñó que la sombra, esa parte reprimida de nosotros mismos que contiene nuestros miedos, deseos y verdades no reconocidas, no permanece silenciada para siempre. Como él escribió, lo que resistes en la conciencia emerge en tu vida como destino. Estas 5 pruebas no son meras observaciones. Son ventanas al inconsciente, al núcleo mismo de quién es una persona cuando las máscaras caen. No se trata de juzgar desde la superficie, sino de comprender la arquitectura profunda de su carácter. Porque, como Jung afirmó, no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Estas pruebas, cómo alguien trata a los trabajadores de servicio, a los animales, al éxito de otros, a los límites, y qué encuentra gracioso, no son accidentales. Son reflejos del inconsciente, manifestaciones de la sombra que revelan si una persona vive en armonía con su humanidad o en guerra con ella. Jung creía que el carácter no se define por las palabras que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos cuando creemos que nadie nos observa. Estas pruebas son tu brújula para navegar el mundo, para proteger tu paz y para acercarte a aquellos cuya luz auténtica resuena con la tuya. Prueba 1. El trato con los trabajadores de servicio. La revelación de la jerarquía humana. Comencemos con una verdad brutal que pocos se atreven a enfrentar. La forma en que alguien trata a los trabajadores de servicio no es un detalle menor. Es una revelación fundamental de cómo ven la jerarquía humana y su lugar en ella. Jung nos enseñó que la sombra se manifiesta cuando proyectamos nuestras inseguridades en los demás. Y no hay escenario más claro para esto que las interacciones con aquellos que la sociedad considera inferiores. Como él escribió, la proyección nos hace ver en los demás lo que rehusamos ver en nosotros mismos. Los trabajadores de servicio, camareros, cajeros, baristas, existen en una realidad cruel, atrapados en un sistema que los obliga a soportar abusos psicológicos por salarios mínimos, su humanidad reducida a una función. Cuando alguien, con una sonrisa encantadora, humilla a un camarero por un error insignificante, no está teniendo un mal día. Está participando activamente en esta deshumanización. Están revelando una creencia arraigada de que ciertos seres humanos existen para servirles, para soportar su desprecio como si fuera su destino. Recuerdo un incidente que marcó mi alma. Trabajando como barista, una mujer con ojos fríos y un bolso de diseño pidió un café con leche de almendras. Cuando le entregué exactamente lo que pidió, desató su furia. Dije espuma ligera. ¿Eres completamente inútil? Su voz estaba cargada de desprecio, sus ojos entrecerrados con asco. ¿Esto no era sobre el café?
Era sobre el poder, sobre establecer dominio sobre alguien que ella percibía como inferior, sobre alimentar una necesidad patológica de sentirse superior. Jung habría reconocido esto al instante. Una sombra que, incapaz de enfrentar su propio vacío, proyecta su furia en los más vulnerables. Por contraste, piensa en aquellos cuya humanidad brilla en estos momentos. Durante un caos navideño, con filas interminables y clientes impacientes, un hombre se acercó a mi mostrador. En lugar de exigir atención inmediata, me miró a los ojos. Realmente me vio como ser humano. Y dijo: «Tómate tu tiempo. Lo estás haciendo genial». Ese gesto no era mera cortesía. Era una manifestación de lo que Jung llamó individuación. La integración de todas las partes del ser hacia una humanidad completa que reconoce la dignidad en todos, sin importar su posición. Esta prueba es infalible porque nadie puede fingir su verdadera naturaleza indefinidamente. Alguien puede simular encanto o empatía en situaciones controladas, pero frente a un trabajador de servicio, donde no hay ganancia social que obtener, su sombra emerge sin filtros. Observa con atención. Dicen por favor y gracias. Miran a los ojos, reconociendo la humanidad del otro. O chasquean los dedos, interrumpen, hablan con condescendencia. Porque te prometo esto: la forma en que tratan a los considerados inferiores hoy será la forma en que te tratarán a ti mañana, cuando dejes de serles útil o entretenido. Como Jung advirtió, el hombre que no percibe el drama de su propio inconsciente vive en la necesidad de proyectarlo hacia afuera. No intentes corregir este defecto fatal. No eres su redentor. Protege tu energía y aléjate. Prueba 2. El trato con los animales. La ventana a la empatía primordial. Ahora enfrentemos una verdad aún más reveladora. La forma en que alguien trata a los animales no es una preferencia trivial. Es una ventana directa a su capacidad para la empatía, cuando no hay consecuencias sociales por la crueldad. Jung entendió que nuestra relación con lo no humano refleja nuestra conexión con el inconsciente colectivo, con la naturaleza misma de la existencia. Como él escribió, todo lo que no enfrentamos dentro de nosotros mismos, lo proyectamos en el mundo externo. Los animales son un terreno único para probar el carácter porque existen fuera de los contratos sociales humanos. No pueden denunciar abusos, no pueden buscar justicia, no pueden avergonzar a sus agresores. Son, en esencia, las víctimas perfectas para aquellos que albergan impulsos oscuros. Por eso los psicólogos han reconocido desde hace tiempo que la crueldad hacia los animales es una señal de alarma para comportamientos antisociales más amplios. La investigación es inequívoca. El FBI rastrea el abuso animal porque se correlaciona fuertemente con la violencia dirigida a humanos. Esta no es especulación, es un hecho respaldado por décadas de psicología forense. Un recuerdo aún me persigue. Un antiguo amigo, al que llamaré Alex, parecía encantador y exitoso. Pero en una reunión, cuando el perro de alguien se le acercó repetidamente, su reacción me heló la sangre. Primero un empujón suave, luego uno más fuerte. Y cuando el perro gimió tras un tercer empujón agresivo, Alex rió y dijo: «Es solo un animal, relájate». En ese momento, su máscara cayó por completo. No era alguien que no quisiera perros. Era alguien que disfrutaba ejerciendo dominio sobre una criatura indefensa. Jung habría visto esto como una manifestación de la sombra no integrada, una incapacidad para conectar con la vulnerabilidad sin explotarla. Por contraste, he visto actos que revelan una humanidad radiante. Una vez, un hombre detuvo su auto bajo una lluvia torrencial para mover una tortuga del medio de la carretera. No lo hizo por reconocimiento, no lo hizo para impresionarme. Lo hizo porque, como Jung diría, vivía en armonía con el inconsciente colectivo, reconociendo su conexión con todos los seres vivos. Este pequeño gesto decía más sobre su carácter que cualquier currículum o conversación ingeniosa. La prueba es simple pero profunda. Coloca a alguien cerca de animales y observa. ¿Se relacionan con suavidad, con respeto? ¿O muestran impaciencia, disgusto? O peor aún,
placer ante el malestar. Si alguien declara con orgullo odio a los animales, no lo racionalices como una peculiaridad. No es como no gustarle el cilantro. Es una advertencia sobre su capacidad para la empatía cuando no hay nada que ganar. Como Jung afirmó, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Cuando alguien te muestra que no tiene compasión por las criaturas vulnerables, te está mostrando algo esencial sobre sí mismo. Créeles la primera vez. Prueba 3. La reacción al éxito ajeno. El reflejo de la mentalidad de escasez. Llegamos ahora a una de las pruebas más insidiosas. Cómo alguien responde cuando otros triunfan. Esta reacción revela si una persona ve la vida como un viaje colaborativo o como una competencia brutal donde el éxito de otro debe, por definición, ser su pérdida. Jung nos enseñó que la sombra a menudo se manifiesta como envidia, proyectando nuestras inseguridades en los logros de los demás. Como él escribió, la envidia es el grito de un ego herido, incapaz de soportar el brillo de otro. No se trata de la envidia ocasional, eso es humano. Se trata de una cosmovisión fundamental, que celebra el avance colectivo o resiente cada logro que no es propio. Esta distinción determinará si esta persona será un aliado en tu vida o una fuerza que drenará tu potencial. He presenciado esta verdad con una claridad devastadora. Cuando una amiga cercana recibió un ascenso prestigioso, noté quienes enviaron felicitaciones sinceras y quienes murmuraron, «Debe ser agradable», o preguntaron con envidia evidente, «¿Cuánto te están pagando?». Estos últimos no eran solo groseros. Revelaban una mentalidad catastrófica donde el éxito es un recurso limitado que creen que les fue robado. Jung habría reconocido esto como una proyección de la sombra, una incapacidad para integrar la propia sensación de insuficiencia. Aquellos que no pueden celebrar el éxito de otros han reemplazado la gratitud por el derecho, la abundancia por la escasez, la generosidad por un resentimiento amargo. Confieso haber sentido el pinchazo de la envidia cuando colegas avanzaron mientras yo permanecía estancado. Ese destello es humano, pero, como Jung enseñó, el crecimiento radica en enfrentar esas emociones y elegir cómo responder. Cuando mi amiga recibió la oferta de su trabajo soñado, una voz susurró, «¿Por qué no yo?». La reconocí, la silencié, y en cambio organicé una cena para celebrarla. ¿Por qué? Porque su éxito no disminuía mis posibilidades, las expandía. Lo opuesto es revelador. Una colega, tras mi propio ascenso, comentó, «Vaya, debe ser agradable tener conexiones en la gerencia». No era solo rudeza, era un intento de deslegitimar mi logro, una proyección de su propia sombra que no podía soportar mi avance. Aquí está la realidad devastadora. Aquellos que no pueden celebrar tus victorias secretamente, o no tan secretamente, disfrutarán de tus fracasos. Necesitan que falles para validar su propia mediocridad. Jung lo expresó con claridad. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Quienes resienten el éxito de otros han renunciado a este privilegio, atrapados en una prisión de su propia creación. La prueba está en la reacción auténtica. ¿Se tensa su rostro antes de ofrecer felicitaciones? ¿Cambian de tema rápidamente o comparan tu logro con su situación? ¿O muestran lo que Jung llamaría alegría empática, la capacidad genuina de encontrar placer en la buena fortuna de otro? Esta prueba predice si alguien apoyará tu crecimiento o lo socavará sutilmente. Rodéate de quienes entienden que una vela no pierde nada al encender otra. Los demás no son solo influencias negativas, son obstáculos activos para tu potencial. Prueba 4. El respeto a los límites. La frontera entre la libertad y el derecho. Ahora llegamos a una evaluación crítica del carácter. ¿Cómo alguien maneja la palabra no? Esto no se trata solo de sensibilidad al rechazo. Es una revelación de su visión fundamental sobre el respeto versus el derecho. Jung entendió que la sombra a menudo emerge cuando nuestra necesidad de control choca con la autonomía de los demás. Como él escribió,
Aquellos que no pueden gobernar su propio desorden, buscan dominar a los demás. Sé inequívocamente claro. Una persona que no puede aceptar un no con gracia no está mostrando inmadurez. Está demostrando una creencia potencialmente peligrosa de que sus deseos superan tu autonomía. Esto se manifiesta en todas las relaciones, desde parejas que presionan por intimidad física, hasta amigos que te hacen sentir culpable por priorizar tus necesidades, hasta colegas que socavan tus límites profesionales. Recuerdo un incidente revelador. Una amiga, conocida por sus reuniones sociales, me invitó a un evento. Cuando decliné por plazos laborales, su respuesta fue inmediata. Está bien. Recordaré esto la próxima vez que necesites algo. No era decepción, era manipulación armada. Jung habría visto esto como una sombra que se siente amenazada por la autonomía del otro, proyectando su inseguridad en forma de control. Por contraste, he conocido a aquellos que, ante un no, responden con respeto genuino, reconociendo que los límites son un acto de autoafirmación, no un ataque personal. Profesionalmente, enfrenté esto cuando un supervisor me pidió asumir un plazo imposible. Cuando expliqué que no podía entregar calidad en ese tiempo, su reacción fue reveladora. Comentarios pasivo-agresivos, comunicación retirada y eventualmente represalias en evaluaciones. No era solo poco profesional, revelaba un carácter incapaz de aceptar que otros tienen límites legítimos. Jung enseñó que la verdadera libertad radica en integrar nuestra sombra, en aceptar lo que no podemos controlar, incluyendo las decisiones de los demás. La prueba es simple pero profunda. Establece un límite claro y razonable y observa la reacción. ¿Hay aceptación respetuosa? ¿O encuentras culpa, agresión, manipulación? Si es lo último, no estás viendo una reacción temporal. Estás viendo su carácter fundamental. Presta atención a frases como, si realmente me quisieras, ¿lo harías? O supongo que lo haré solo entonces, o el pasivo-agresivo. Bueno, está bien. Estas no son expresiones emocionales. Son tácticas manipuladoras diseñadas para anular tus límites mediante la culpa, la vergüenza o el miedo. Admite tu propio crecimiento. Una vez, cuando un amigo no pudo ayudarme con una mudanza, sentí frustración momentánea. Pero la enseñanza de Jung sobre enfrentar la sombra me recordó que su límite no era un rechazo personal, sino una preservación necesaria. En lugar de presionarlo, respeté su decisión y encontré otra solución. Esto no es virtud excepcional. Es respeto básico por la autonomía del otro. Quien respeta tú, no te respeta a ti. Quien lucha contra tu no, luchará contra ti. No hay término medio. Prueba 5. El sentido del humor. La puerta al yo. Oculta. Finalmente, enfrentamos la prueba más sutil, pero profundamente reveladora. La naturaleza del humor de alguien. Esto no se trata de gustos cómicos. Es una ventana al inconsciente, a la visión del mundo que emerge cuando las defensas sociales se relajan. Jung observó que nuestras palabras revelan nuestra sombra. La alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Desmantela un mito peligroso. Es solo una broma, es una excusa moderna para infligir crueldad, mientras se evade la responsabilidad. El humor actúa como una válvula socialmente aceptable para pensamientos inaceptables. Cuando alguien bromea repetidamente sobre estereotipos raciales, violencia sexual o burlándose de los vulnerables, no está siendo audaz. Está mostrando sus creencias auténticas envueltas en la negación plausible de la comedia. Trabajé con alguien, lo llamaré David, conocido por su humor en la oficina. Sus chistes siempre apuntaban a los nuevos empleados, especialmente mujeres y minorías. Cuando sus comentarios ofensivos eran recibidos con silencio, su defensa era predecible. Relájense, es solo una broma. Jung habría reconocido esto como una sombra que usa el humor para proyectar sus prejuicios, evitando enfrentar su propia oscuridad. La distinción es crucial. ¿Ríen con los demás o de los demás? ¿Usan el humor para incluir o excluir? ¿Atacan hacia arriba a las estructuras de poder
o hacia abajo a los vulnerables. Estas no son preferencias, son indicadores claros del desarrollo moral y la capacidad de empatía. Lo más revelador es el objetivo. Se burlan predominantemente de aquellos con menos poder. ¿Defienden sus chistes cuando no todos ríen? Si es así, están mostrando una cosmovisión problemática tras un velo delgado de solo bromeaba. Admito mi propio aprendizaje. En la universidad, creía que mis pullas a amigos demostraban ingenio. Cuando alguien dijo, a veces tus bromas duelen, mi instinto fue defensivo. Pero la enseñanza de Jung sobre enfrentar la sombra me obligó a reconocer que usaba el humor como arma, no como conexión. Tuve que aceptar mi error para crecer. Por contraste, el humor que une, que se ríe de uno mismo en lugar de herir a otros, revela un carácter seguro de sí mismo, que no necesita disminuir a nadie para brillar. Cuando alguien usa repetidamente, ¿es solo una broma como defensa? Te está diciendo algo profundo. Valora su derecho a decir cosas hirientes por encima del impacto en los demás. Esto no es humor, es agresión disfrazada. Y eventualmente se dirigirá a ti. La prueba es sencilla. Presta atención al contenido de sus chistes, a quiénes apuntan y cómo responden cuando no todos ríen. Ajustan con empatía o atacan a quienes no apreciaron su humor. La respuesta revela si estás frente a un adulto maduro o alguien que usa la comedia para encubrir defectos de carácter. El juicio final, el carácter como destino. Hemos diseccionado 5 pruebas infalibles del carácter. El trato con los trabajadores de servicio, los animales, el éxito de otros, los límites y el humor. Nadie aprueba estas pruebas perfectamente todo el tiempo. Jung entendió que la individuación es un proceso, un viaje hacia la integración de la sombra. Como él escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero hay una diferencia profunda entre fallos ocasionales y patrones consistentes. Alguien que falla en todas estas pruebas no está teniendo una serie de malos días. Está revelando una arquitectura de carácter que, si se le permite entrar en tu círculo íntimo, impactará inevitablemente tu bienestar. Jung comprendió una verdad que muchos resistimos. No podemos cambiar a los demás. Solo podemos elegir nuestra respuesta hacia ellos. Él enseñó: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Esto significa tanto mantenerte a ti mismo en estos estándares, como seleccionar a tus compañeros basándote en su carácter demostrado. La realidad es dura. Estas pruebas no son ejercicios académicos, son mecanismos de supervivencia. La persona que humilla a los trabajadores, abusa de los animales, resiente el éxito ajeno, viola límites y usa un humor cruel, no es solo desagradable. Revela una estructura de carácter que eventualmente te causará daño psicológico o incluso físico. Usa estas revelaciones no solo para evaluar a los demás, sino para examinarte a ti mismo. ¿Dónde fallas? ¿Dónde puedes crecer? Como Jung nos desafió, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Estas 5 pruebas ofrecen no solo protección contra influencias tóxicas, sino una hoja de ruta para tu propio desarrollo de carácter. La verdadera libertad, enseñó Jung, viene de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar el carácter de los demás, pero sí podemos controlar quiénes permitimos en nuestras vidas. Te dejo con este desafío. Examina tu círculo íntimo a través de estas 5 lentes. ¿Quién demuestra virtud consistentemente en estas pruebas? ¿Quién las falla repetidamente? Luego hazte la pregunta más difícil. ¿Qué revelan estas elecciones sobre tu propio carácter? Porque, como Jung entendió hace un siglo, nos convertimos en aquellos con quienes nos rodeamos. Elige la virtud, elige el respeto, elige la empatía. El resto seguirá.